Y en medio de todo este contexto mundial, ¿no? Surge el tema de Israel, Gaza. ¿Qué opinas de la situación actualmente en Oriente Medio, Adrián? ¿Cómo lo ves? Bueno, si te parece, empezamos hablando por lo que desconozco, sobre todo, ¿no? Por donde tengo más dudas, y creo que no solo yo, sino por lo que veo casi todos los interlocutores, es sobre el aspecto militar de los túneles de Gaza, ¿no? Es decir, sabemos que hay una red impresionante de túneles debajo de Gaza, sabemos que Israel está arrasando con la superficie. Hemos dado por supuesto que Israel, de una forma u otra, con más o menos tiempo, pero va a terminar ocupando toda la superficie de Gaza, que tendrá los medios suficientes para ello, pero lo que no sabemos es hasta qué punto ese entramado de túneles, donde están fundamentalmente los militantes de Hamas y de otros grupos, hasta qué punto tienen capacidad de resistir activamente, como están haciendo ahora, efectivamente, a Israel, ¿no? Sabemos que les pueden hacer mucho daño, que están ya provocándoles bajas importantes, pero claro, no tenemos datos para saber si Israel puede ir neutralizando progresivamente esos túneles hasta terminar con ellos o no, o si eso no es posible, ¿no? Porque, y esto es muy importante y te lo he comentado como al comienzo, porque de alguna forma mi sensación es que de cómo evolucione este conflicto en Gaza puede depender cómo evolucionen los otros conflictos en Cisjordania, en Líbano y quizás la implicación de otros países, ¿no? Creo que de alguna manera el conflicto puede ir avanzando de forma muy lenta, pero progresiva en las circunstancias actuales, pero podría acelerarse si se evidencia una derrota clara de Hamas en Gaza. No parece que esto esté sucediendo, porque, entre otras cosas, un dato muy significativo es el de las imágenes, ¿no? No está viendo apenas imágenes de militantes de Hamas muertos, ¿no? Y esto algo quiere decir, ¿no? Porque si realmente se estuvieran produciendo bajas significativas, estarían saliendo en los medios, los israelíes los estarían publicitando, ¿no? Y esto no está pasando, ¿no? No está pasando. Entonces, no lo sé. Si esto puede querer decir que los túneles son más eficientes todavía de lo que pensábamos, o que les van a dar una capacidad de resistencia pues muy alta, muy alta. Porque claro, hipótesis hay se han hecho de todo tipo, ¿no? De que incluso de que Israel estaba apostando por echar a toda costa a la población civil, con esa estrategia, por un lado, de limpieza étnica y por otro lado, porque esto le permitiría ya adoptar estrategias más radicales respecto a los túneles, pues utilizando eh, gas, productos químicos, etcétera, ¿no? Pero no, desconozco los aspectos técnicos de los túneles y ya me gustaría que los expertos nos hablaran un poco más de este tema, porque creo que puede ser muy importante para interpretar el contexto, ¿no? Hablando de otros aspectos ya que van más allá, yo pienso que en principio aquí siempre hablamos nosotros de los tres círculos, ¿no? Hay tres círculos interrelacionados en el conflicto de Gaza. El círculo Israel-Gaza, un segundo círculo de el conflicto, potencias regionales y un tercer círculo que al final es el conflicto geopolítico mundial. Que esto haya sucedido justo en el momento de mayor debilitamiento del conflicto en Ucrania, a lo mejor no es casualidad, ¿no? Entonces, bueno, o porque como una contrapartida o porque alguien quiere abrir otro frente y tal, es muy posible que haya alguna relación entre los dos hechos, ¿no? De cualquier forma, el riesgo de que el conflicto de Gaza-Israel salte en cualquier momento a un conflicto regional, eso es bien conocido, pero también el que ese conflicto regional salte a un conflicto mundial, vamos a decir. ¿Por qué? Porque si ese conflicto regional implica a Irán, y esta es la cuestión clave, implica a Irán y esto lleva a la entrada de Estados Unidos
en una guerra directa contra Irán, China y Rusia no van a permitir una derrota estratégica de Irán en ese conflicto, independientemente de que ya sabemos que Irán es ahora mucho más fuerte de lo que era en los años anteriores y probablemente la capacidad estratégica de Estados Unidos de hacer frente a una situación de ese tipo sea cada vez menor, ¿no? Pero yo creo que en el contexto actual es impensable, teniendo en cuenta el choque geopolítico mundial, que, como te he dicho, que China y Rusia acepten una derrota estratégica de Irán en Oriente Medio, ¿no? De Irán frente a Estados Unidos, ¿no? Bueno, yo creo que de cualquier forma a Irán tampoco le interesa en principio un choque directo con Estados Unidos, evidentemente. Eh, Creo que tiene otro riesgo estratégico, que es no Israel en cuanto tal, sino el de ese aspecto semi desconocido de las capacidades nucleares de Israel. Claro, si esto llevara a la entrada de Irán en la guerra, Israel, que no iba a decir si se siente amenazado, pero Israel siempre se siente amenazado, ¿no? Pero si esto llegara a un punto existencial para Israel, pues bueno, tendríamos las tentaciones de usar ese armamento nuclear que se supone que no tienen, pero que todo el mundo sabe que tienen, ¿no? Claro, no es descartable que si efectivamente Irán tiene las capacidades, no tenía bombas, digamos, capacidad, o no tenía bombas nucleares, pero sí tenía la capacidad de elaborarlas, la capacidad tecnológica de elaborarlas, pues tampoco es descartable que en la situación actual esté aprovechando el tiempo para ponerlas en marcha. No sería descartable en absoluto. No hay más que, en estos casos, lo mejor es ponerse en el lugar del otro para pensar lo que tú harías en su caso. Entonces, Irán está claro que va a continuar colaborando con sus aliados en el entorno, entonces vamos a seguir viendo una intensificación por parte de los hutíes, por parte de Hezbollah, probablemente la tensión irá más en Cisjordania también, y tengo esa incógnita con respecto a los túneles de Gaza, ¿no? Con informaciones contradictorias y no información muy clara sobre realmente qué es lo que puede pasar ahí, ¿no? Y yo creo que la estrategia de Irán será mantener, ayudará a sus aliados, evidentemente, a desarrollar esos frentes, pero intentarán no intervenir directamente por esos dos riesgos, el del enfrentamiento directo con Estados Unidos y el de una posible locura nuclear por parte de Israel, ¿no? Ujú. Bueno, pues más que claro nos queda la situación. La verdad es que siempre eres una luz, ¿no? De conocimiento y de reflexión. Y Adrián, bueno, a mí me ha gustado mucho el directo de hoy, muy esclarecedor todo. Me gustaría que para despedirlo, pues nos hicieras unas últimas reflexiones, unas últimas consideraciones, que te veo ya un poco ahí acatarrado y tampoco quiero yo afligirte más daño, ¿no? Más daño a la salud. Así que bueno, cuando tú quieras, ya sabes que esta es tu casa. Y bueno, nos quedamos pendientes de esas reflexiones finales. Adrián, un placer. Bueno, estar en tu programa es siempre positivo, le cura a uno la gripe y todo, ¿no? Eh, Vamos a ver. Hombre, a mí siempre me gusta hacer reflexiones desde el punto de vista de lo que normalmente no se habla en este tipo de comentarios, ¿no? Yo creo que lo más importante que está pasando en este momento es ese choque geopolítico y lo que hay detrás de ese choque geopolítico, que es muy importante recordarlo, sobre todo para los que ya en un ámbito territorial lejano con respecto a la guerra, relativamente lejano con respecto a la guerra, pero no somos conscientes de hasta qué punto todo esto nos puede afectar, no ya solo desde un punto de vista de si entramos o no en un posible conflicto, ¿no? Sino desde puntos de vista muy distintos, ¿no? Yo creo que tenemos un choque civilizatorio en el que en un momento determinado la Rusia de Putin y la China de Xi Jinping, ¿no? Por concretarlo, hacen una apuesta claramente anticorporativa, ¿no? Anticorporativa en el sentido de hacer frente a esas corporaciones que a partir de la Guerra Fría decían ellas mismas que se habían hecho con el control del mundo, ¿no? Y que de alguna forma han marcado nuestra cultura, nuestra ideología, nuestra economía, nuestra sociedad, por lo menos en los últimos 30 años, ¿no? Y entonces, esto es importante porque
eh, el resultado de ese choque geopolítico va a marcar también si esas élites que nos mandan en Europa y Estados Unidos van a seguir mandándonos también a nosotros o no. Seguramente, ¿no? Si su poder se debilita en el mundo, el miedo que ellos tienen es a que su poder se debilite también consecuentemente en Europa y Estados Unidos, ¿no? Y esto tiene muchas consecuencias, ¿no? Porque lo que está sucediendo en las últimas décadas en Europa es realmente tremendo, ¿no? Tremendo, y esto está muy relacionado con estar políticamente de la mano de unas élites corporativas que están impulsándonos, obligándonos a desarrollar políticas y estrategias destructivas, autodestructivas, ¿no? La realidad es que como consecuencia de esto, Europa, que durante 500 años ha sido líder político, económico del mundo, pues ahora en 2 generaciones nos estamos yendo al cajón de la historia, rapidísimamente, ¿no? Y además de esto, estamos en una situación económica que yo diría, pues quizás desde los años 80, eh, ralentizada, por llamarlo de alguna forma, en la que solo sabíamos crecer con mayor deuda y con una explotación constante de mano de obra barata, primero de las mujeres y luego de la emigración, y que en los últimos 15 años no crecen. Estamos con ya lo hemos dicho antes, en una situación de auténtico estancamiento, ¿no? Esto dentro de unas políticas claramente de interés corporativo, pues nos ha llevado a un deterioro constante de la calidad real de la calidad real de vida en cuanto a disposición del tiempo de trabajo, en cuanto a nivel de vida neto de las nuevas generaciones, y eso con una carga de deuda a la que vamos a tener que hacer frente, ¿no? Entonces, yo creo que en este nuevo mundo, que de una forma u otra se va a abrir como consecuencia de ese choque geopolítico, deberíamos tener todas las de ganar, ¿no? Por lo menos se nos abren grandes oportunidades para que hagamos las cosas mucho mejor de las que las hemos hecho hasta ahora, ¿no? Y yo creo que empezar a hablar de estos temas debería ser muy importante para no posicionarnos solo en base a los miedos sobre lo que puede pasar cara al futuro, sino también en cómo podemos hacer las cosas mucho mejor si nos organizamos de otra forma, ¿no? Pues te cogemos el guante de aquí, ¿no? Vamos a intentar hacer mejor las cosas entre todos, a ver si progresamos algo como humanos, ¿no? Como humanos. Bueno, Adrián, un fuerte abrazo, compañero. Mejórate esa gripe y nada, nos vemos en sucesivos. Hasta luego y a Muy bien, todos. Miguel.